Hola, hola gente. Vamos a arrancar una nueva unidad, ¿sí? Eh, de matemática. En este caso vamos a arrancar la unidad de logaritmos, ¿sí? En principio vamos a hacer una pequeña definición, ¿sí? O más que definición, saber de qué hablamos cuando hablamos de un logaritmo, ¿sí? Tienen que saber que un logaritmo, lo primero que tenemos que conocer es que un logaritmo es un exponente, liso y llanamente. ¿Sí? Es un exponente al que debemos elevar una base determinada para obtener un valor numérico determinado. ¿Sí? Después nos vamos a ir metiendo, ¿sí?, en una definición más precisa, una definición matemática más precisa de lo que es un logaritmo. ¿Sí? Pero en principio tengamos la idea de que un logaritmo es un exponente. ¿Sí? Bien. Después, ahora les voy a empezar los voy a empezar a adentrar un poco en la historia, en quién descubrió los logaritmos y por qué surgieron los logaritmos y en dónde podemos aplicar los logaritmos. ¿Sí? Entonces, para arrancar con un poco de la historia de los logaritmos, les voy a presentar a este matemático, ¿sí?, escocés, nacido en 1550, cuyo nombre es John Napier. ¿Sí? John Napier eh, inventa los logaritmos, ¿sí?, descubre los logaritmos en el siglo XVII, ante la necesidad de operar con valores o números, ¿sí?, extremadamente grandes, valores astronómicos, porque a ver, si hoy en día nosotros queremos multiplicar números pequeños, no vamos a tener mayores dificultades, ¿sí? Si quiero hacer, no sé, 10 por 20, 5 por 8, 3 por 2, etcétera, 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 no voy a tener problemas. Ahora, si yo quisiera multiplicar números más grandes, como por ejemplo 1538 por 7241, seguramente lo primero que voy a hacer es recurrir a la calculadora. Eh, Acá también hago un paréntesis porque seguramente habrán escuchado, si no lo escucharon, bueno, no hay problema, pero eh, a sus padres, ¿sí?, o a sus abuelos, hablar de que en la secundaria, cuando ellos hacían la secundaria o iban a la escuela, tenían que trabajar con unas tablitas logarítmicas, ¿sí? Justamente, antes se trabajaba con esas tablitas logarítmicas porque la calculadora científica, ¿sí?, no la calculadora normal, es un invento, eh, dentro de todo, muy moderno, ¿sí? De los más modernos que podemos encontrar. Entonces se trabajaban con logaritmos conocidos, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 6. Y yo sé que ahora les estoy hablando de logaritmos, dice, pero todavía no sé lo que es un logaritmo. Pero bueno, habían logaritmos que ya se conocían, los resultados, y con esos logaritmos que se conocían, se iban trabajando mediante propiedades, ¿sí? Y esas tablitas logarítmicas, que seguramente eh, alguien de la familia, ¿sí?, inclusive hasta yo en la secundaria me han hecho trabajar con esas tablitas, te tenías que acordar, estudiar de memoria esos logaritmos ya conocidos y después eh, trabajar con las propiedades y resolver logaritmos. Hoy en día, gracias a este invento, ustedes no van a tener que estar o ser torturados por esas tablitas. Bien, eso es un paréntesis. Eh, entonces, John Napier descubre los logaritmos y con este descubrimiento le facilita muchísimo la tarea a los matemáticos de aquellos tiempos, ya que de alguna manera lo que logra es transformar multiplicaciones en suma y divisiones en resta. ¿Sí? De alguna manera logra trabajar en paralelo progresiones aritméticas y geométricas. ¿Sí? Las progresiones que vimos en la unidad anterior. Bien,
Eh, Hay un poquito de la historia, ¿sí? De quién descubrió los logaritmos. De alguna manera, ¿qué es un logaritmo? Ya hablamos que es un exponente. eh, que de alguna manera surgen para poder trabajar u operar con números muy grandes, inclusive también con muy pequeños. Eh, y ahora vamos a meternos un poquitito con algún ejemplo en donde podemos aplicar logaritmos. Vamos a suponer que queremos pesar a todos los mamíferos del mundo, ¿sí? Y con esos datos quiero establecer una escala de sus pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me voy a encontrar con infinidad de datos, desde los 1,5 gramos que pesa la musaraña, contra, por ejemplo, las 120 toneladas de la ballena azul. Entonces, si yo quiero establecer una escala de, de cada uno de los pesos de todos estos eh, mamíferos, voy a estar ante una escala absurda y hasta, vamos a decir, no infinita, pero tediosa, porque estaría analizando una escala de gramo en gramo. ¿Sí? Ahora, si en lugar de esa escala, ¿sí? De gramo en gramo, yo la escala que establezco, eh, digo que, por ejemplo, la escala de la escala 1 a la escala 2, voy a decir que los mamíferos que se encuentran en la escala 2 son 10 veces más pesados que los que se encuentran en la escala 1. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir que en la escala 1 se encuentran los mamíferos que pesan hasta 1 gramo o 2 gramos. ¿Sí? En la escala 2 van a estar los que pesan 10 veces más. ¿Sí? Hasta los que pesan 20 gramos. Obviamente ahí la recopilación de datos se reduce un montón, porque dentro de cada uno de los escalones va a haber mayor cantidad de mamíferos. No sé si se entiende. Pero lo difícil acá es comprender que el hecho de que un mamífero se encuentre un escalón por encima del otro o una escala por encima del otro no significa que pese 1 gramo o un gramo más que el de la escala 1, sino que es 10 veces más pesado. ¿Sí? La diferencia entre, por ejemplo, un mamífero que se encuentra en la escala 1 con uno que se encuentra en la escala 3, ¿sí? La intuición podría llegar a decir que es 2 gramos más pesado que el de la escala 1. Sin embargo, no. Es 100 veces más pesado que el de la escala 1. ¿Sí? Ahí estaríamos trabajando una escala logarítmica de base 10. ¿Sí? Y fíjense que tiene mucho parecido con las progresiones geométricas. ¿Sí? Porque estaría haciendo 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Estaría trabajando con potencias de 10. Justamente porque después nos vamos a meter un poquitito más en el tema. Vamos a ver que son operaciones que se relacionan entre sí. Son operaciones, vamos a decir, inversas. ¿Sí? El logaritmo con el exponente. Se relacionan de manera inversa. Pero bien, sé que por ahí todavía dicen, no, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, yo lo que les voy a proponer, voy a hacer un impasse acá en este pequeño videito, voy a preparar otros ejemplos y vamos a ver en qué otras situaciones podemos encontrar la aplicación de los logaritmos. ¿Sí? Y la primera va a ser esta. Gracias, doctora.
Oh, estaban ahí. Bueno, me agarraron justo. El médico me mandó a hacer una gasometría arterial. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Es un análisis de sangre en donde parte de lo que se analiza en la sangre es el pH, es decir, el nivel de acidez o de alcalinidad que va a tener mi sangre. Ya saben que el pH, ¿sí?, es el potencial de hidrógeno. Yo no me quiero meter mucho en términos precisos en cuanto a la biología, no es mi fuerte, ya lo sabrán. Pero bueno, vamos a tratar de meter algunos conceptos básicos, tratar de entender esto del pH y ver cómo los logaritmos intervienen, por ejemplo, en este análisis de sangre. ¿Sí? Bien, vamos a sacar esto. Ya está, estoy bien. Y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de mi análisis. Bien, el pH de la sangre, o el pH en general, lo que analiza es un equilibrio entre la acidez y la alcalinidad. ¿Sí? Yo acá preparé un pequeño PowerPoint. Vamos a compartirlo. Ahí está. Decía entonces que el pH es el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad, en este caso de la sangre. Estamos analizando el pH de la sangre. El análisis que mide ese pH en sangre, como dije antes, la gasometría arterial, o se llama gasometría arterial, y adivinen qué, en ese estudio aparecen nuestros amigos logaritmos. Ahí estamos. Sabemos, ¿sí?, que el nivel óptimo de pH en sangre es de 7.4. ¿Sí? Todo estudio que arroje un valor menor a ese 7.4 óptimo indica un nivel de acidosis. ¿Sí? Por ejemplo, la acidosis puede producir falta de aire, ¿sí?, palpitaciones, vómitos. ¿Sí? Acá me hice un machetito. Todo aquel nivel, vamos a decir, que se encuentre superior a 7.4, me va a arrojar un estado de alcalosis. ¿Sí? ¿Y qué podemos presenciar en un nivel de alcalosis? Podemos presenciar espasmos musculares, dolores de cabeza, inclusive una confusión mental. ¿Sí? Entonces, podemos pensar el pH en sangre como si fuese nuestra sangre una limonada, ¿no? Si le meto mucho limón a la limonada es ácida, no es agradable, ¿sí? Si le pongo poco limón, es aguada, tampoco es agradable. Entonces, la receta para que sea agradable, para que esa limonada tenga el nivel justo de acidez, debería dar 7.4. Ahora bien, acá hablamos del pH en sangre, de la acidez, de los trastornos que me puede ocasionar estar en un nivel de acidosis o de alcalosis, ¿sí? Pero hasta ahora no aparecieron los logaritmos. Bien. Entonces, la fórmula que me va a indicar cuál es el pH en sangre es la siguiente. Menos el logaritmo decimal de h. Puede aparecer h sub 3 o más, ¿sí? Que bueno, esos son términos más químicos, pero lo que tenemos que saber que esa base, ese argumento del logaritmo, esa h, lo que indica es la concentración de iones de hidrógeno en la muestra de sangre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esa concentración de iones arroja un número, ¿sí?, de 3,98, como aparece ahí, por 10 elevado a la menos 8, un número extremadamente pequeño, se darán cuenta porque está expresado en notación científica, el pH de dicha muestra será de 7,4. ¿Sí? Fíjense, presten atención a lo que dije ahí, que la concentración de iones me dio un número extremadamente chico. Y lo habíamos dicho al principio de la unidad. ¿Sí? Los logaritmos
surgen ante la necesidad de trabajar con números muy grandes o viceversa, números muy pequeños. Obviamente, hoy en día la gente que trabaja en los laboratorios, los médicos que hacen los análisis de sangre, no es que están contando, ¿sí?, iones de hidrógenos en la muestra, después reemplazan eso en el logaritmo. Bueno, no, existen las tiras reactivas, ¿sí?, que arrojan rápidamente cuál es el pH en sangre. Lo mismo que el caso de los diabéticos, ¿sí?, que se miden el azúcar en sangre, ¿sí?, se pinchan el dedo, se ponen la muestra de sangre dentro de la tira reactiva y en pocos minutos le arroja el nivel de azúcar en sangre, o en el caso del pH, la acidez o el pH en la sangre, ¿sí? Pero claro, para poder programar, ¿sí?, y crear y generar todas estas tiras reactivas, los ingenieros, ¿sí?, que tienen que hacer esas tiras, deben en algún momento trabajar con logaritmos, ¿sí? Así que acá tienen un ejemplo de cómo influyen los logaritmos en, por ejemplo, un estudio de análisis de sangre, ¿sí? Bien. ¿Cuánto? Me dio 9. Creo que estoy para atrás. Me voy a preparar una limonada para ponerme en equilibrio y los dejo con otro ejemplo. Hola chicos, acá estoy nuevamente. Estaba pensando en qué otra situación podría encontrar logaritmos para explicarles, pero sinceramente me está costando. Me está costando y... ¿Qué pasa? Se me está cayendo todo, ¿qué pasa? ¿Se les mueve a ustedes el piso? A ver, ahí está calmando. Creo que acabo de presenciar lo que conocemos como terremoto, ¿sí? Y ahí se me prendió la lamparita y recordé dónde más aparecen los logaritmos. Hay una escala logarítmica muy conocida que seguramente la habrán escuchado nombrar y quizás no se percataron de que es una escala logarítmica que interviene en los logaritmos, y es la escala de Richter, ¿sí? ¿La escucharon? Sobre todo cuando suceden estos fenómenos. Bien, yo armé acá un pequeño PowerPoint nuevamente que les voy a compartir, y acá lo tenemos al señor Charles Francis, ¿sí?, Richter. Fue un sismólogo estadounidense, creador de la famosa escala de Richter, ¿sí? La escala de Richter lo que hace es medir las magnitudes de los terremotos en una escala del 2 a 10, ¿sí? De 2 a 10. Ahí tenemos la formulita, ¿sí? Dicha escala lo que hace es calcular la magnitud del terremoto comparando las amplitudes de las ondas que arroja el sismógrafo en un determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el sismógrafo lo habrán visto, ¿sí?, o lo conocerán. Si no se conocen un sismógrafo, bueno, imagínense un electrocardiograma. ¿Qué hace el electro? Mide ondas, ¿sí? ¿Estamos? Mide ondas en donde la amplitud es la distancia, ¿sí?, que separa el punto máximo de la onda con el eje horizontal. Entonces, lo que hace la formulita de Richter es calcular el logaritmo decimal. Oh, apareció el logaritmo. Qué raro, ¿no? Apareció un logaritmo. Calcular el logaritmo decimal del cociente entre la amplitud de la máxima onda registrada, ¿sí?, por el sismógrafo y
la menor, la menor onda, la amplitud más chica, ¿sí? Que esa es la que aparece con A sub 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros presenciamos un terremoto, ¿sí? Y el sismógrafo muestra la mayor amplitud, que la mayor amplitud es 392 veces más amplia, más grande que la menor amplitud, que A sub 0, podemos utilizar la fórmula de Richter, calcular el logaritmo decimal, ¿sí? De la amplitud mayor sobre la amplitud menor, y en ese caso nos daría que el terremoto es de grado 2.6. ¿Sí? Es un terremoto, inevitablemente, pero bien, es considerado un terremoto grave, ¿sí? O considerable, de destrucción considerable, aquel que está de 5 o por encima de 5 en la escala de Richter. Así que sería un terremoto leve el que tendría en este caso. Y metemos ahí un dato histórico. El mayor el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia se, se registró justamente en 1960 en Valdivia, Chile. ¿Sí? Y ese terremoto registró una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter, ¿sí? Casi al tope de la escala, ya que habíamos dicho que en la escala de Richter va de 2 a 10. ¿Sí? Así que bueno, espero que no suceda otro terremoto. ¿Sí? ¿Estamos todos tranquilos? Bien. Si está todo tranquilo, ahí empezó de vuelta. Ahí empezó de vuelta. Bueno, los dejo, chicos, y enseguida vuelvo con un ejemplo más de dónde encontrar logaritmos. Hola, chicos. Me puse auriculares, pero no porque vaya a hacer radio. Eh, en este ejemplo vamos a tener mucho ruido. Así que lo primero que voy a hacer es presentarles un pequeño video. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Rosa García, ¿y usted? Me llamo Juan López. Bien, ahora sí me puedo sacar esto. Ya estamos. Eh, bueno, un pequeño videito. Ahí veían una escala, ¿no? Y ya, de más está decir, y ya lo pueden ir anticipando, es una escala logarítmica, ¿sí? La escala que mide la intensidad del sonido en decibelios, ¿sí? Así como con los demás ejemplos, acá también creé un pequeño PowerPoint
Y vemos que la intensidad, ¿sí?, B del sonido, o de un sonido determinado, expresado en decibelios, se define por medio de una fórmula, que es la que tienen ahí, copiada en la imagen, en el PowerPoint que les estoy compartiendo. Y, oh casualidad, aparece nuevamente nuestro amigo el logaritmo decimal, en este caso, en donde la fórmula para poder calcular los decibeles de un determinado sonido es 10 por el logaritmo decimal de i sobre i sub 0. ¿Sí? ¿Y qué son esas variables? I sub 0. Y es la intensidad del sonido al que le quiero calcular los decibeles. E i sub 0 es el sonido más débil que puede percibir el oído. ¿Sí? Entonces ahí veían en el videito que les mostraba que, por ejemplo, si un sonido tiene una intensidad de 10 elevado a la menos 10, ¿sí?, que esa es la intensidad que puede llegar a tener la conversación que tenemos en este momento, este sonido, el sonido que produce la voz, la conversación, genera 60 decibeles. ¿Sí? El despegue de un avión, si estoy ahí en Aeroparque, en Ezeiza, ¿sí?, creo que estamos todos con ganas de viajar, el despegue de un avión genera una intensidad de sonido de hasta 10, ¿sí?, elevado a la menos 2, generando, con la formulita que les acabamos de presentar, 140 decibelios, ¿sí?, o decibeles. Una banda de rock, ¿sí?, en un concierto, también puede llegar a una intensidad de 10 a la menos 4, generando 120 decibeles. Y bueno, y los demás sonidos que compartíamos en el video del comienzo. Obviamente, esto de la intensidad del sonido es un promedio, ¿no? Una conversación puede tener una intensidad, como dice ahí, de 10 a la menos 10, o puede ser más efusiva, puede ser más tranquila, ¿sí? Entonces la intensidad puede variar en la misma conversación. Esto es a modo de un pantallazo general, ¿sí? Y como dato, llegamos a concluir que, según la Organización Mundial de la Salud, dice que el oído humano puede tolerar hasta 55 decibeles. Por encima de esa escala, inclusive por encima de 60 decibeles, se pueden empezar a provocar algunos malestares físicos, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero una conversación tiene 60 decibeles, ¿qué malestar físico? Muchas veces cuando uno habla y levanta el tono de voz o grita, genera una molestia. A eso denominamos algún malestar físico, ¿sí? Cuando uno quiere relajarse, estar tranquilo, ¿qué hace? Escucha música zen, ¿sí?, todo bajito, tranquilo, y se siente relajado, ¿no? Bueno, acá entonces un ejemplo más de dónde encontrar logaritmos. Ya vamos a cortar ahora con los ejemplos y nos vamos a meter un poquitito más en la definición matemática de logaritmos, cómo resolverlos y cómo aplicar sus propiedades, ¿sí? Así que en el próximo video empezamos con la unidad de logaritmos.